vamos a tener grupos de WhatsApp. Sí, el grupo que tenemos ya ahí ya lo creé, ¿cierto? Y ustedes ya por grupos, si quieren ustedes para los grupos de trabajo, pueden abrir sus pequeños grupos para que interactúen entre ustedes mismos, ¿cierto? Para la presentación de los talleres y demás. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, sí, claro, es válida su apreciación y demás. Entonces, aquí tenemos las claves de acceso a las bases de datos institucionales, que entiendo ya están bastante personalizadas y se ha progresado bastante en eso. El método alternativo de ingreso a las tutorías mediante TICS, como ya lo dijimos. Y obviamente yo debo hacer tres cosas que no tengo aquí en este momento. Una, que lo vamos a hacer inmediatamente, que es la presentación del plan de aula. Dos, el compromiso académico. Tres, entonces son cuatro. Tres, el nombramiento del representante del grupo, de la asignatura como tal. Y cuatro, la presentación y encuesta para si hay alternancia académica o no. Obviamente los de Armenia, sabiendo ya la presentación que hicieron de antemano, pues obviamente los de Armenia siempre estarán por TICS. Pero si alguno de Pereira quiere ir por TICS, entonces haremos también, yo haré esa encuesta para poder saber si hay alternancia para con ustedes los de Pereira. Entonces, devolvámonos aquí un poco. Mire, este es el preámbulo para la asignatura como tal. Entonces, vemos aquí 18, tutoría 1. Los invito a ingresar al foro y contestar o escribir su punto de vista. Igualmente, las invito a ver el video de la primera tutoría por anticipado para conocer un poco más sobre la electrónica lógica digital y contestar en el informe diagnóstico como comienzo de la asignatura es cualitativo solamente. Ahí se da una valoración, pero simplemente como para nosotros, los tutores, no para nada en particular con la asignatura, como para ponderar un poquito a ver cómo está el alcance de la asignatura y cómo debemos reforzar nosotros todo impartir esas guías que les debemos dar a ustedes para poderlos como nivelar o ponerlos al tanto como tal y que asimilen todos los contenidos. Eso es la tutoría 1. La tutoría 2 tiene que ver con la álgebra booleana como tal, ya interactuamos directamente con el álgebra booleana. En la tutoría 3 hablamos ya con los teoremas totales del álgebra booleana y las leyes de De Morgan. En la tutoría 4, entonces hablamos de los famosos mapas de Carnot, que son la simplificación de funciones booleanas. Y ya directamente desde la tutoría 5 empezamos a hablar todo lo que tiene que ver con la arquitectura de computadores vista desde el punto desagregado, o sea, por partes, digámoslo así, que son las compuertas, más bien, que son las memorias flip-flop, los codificadores, decodificadores, multiplexores, de multiplicadores o de multiplexores, registros de desplazamiento, etcétera, etcétera, que eso es todo parte de lo que se puede manejar a través de un computador. Y en la tutoría 6 ya vemos un poco más profundizando los elementos funcionales de un computador. Ahí nos vamos adentrando un poco en la materia y vemos todas esas partes funcionales del computador. Obviamente, devolviéndonos aquí, en la tutoría 4 viene el primer quiz, que es por plataforma, de forma individual. Y en la tutoría 6, igualmente, viene otro quiz. Cada tutoría, como ustedes pueden ir viendo, también hablamos ya en la tutoría, empezamos a hablar de otros elementos funcionales como el almacenamiento, la memoria RAM, los discos duros y dispositivos SSD. Hoy en día se habla mucho y es que no, necesito un disco duro SSD. No, señores, no hay discos duros tipos SSD, más bien los dispositivos de estado sólido. Ahí sí. Es como una cuestión de terminología. En el argot técnico se habla mucho de un disco SSD. Los SSD no son discos, son totalmente electrónicos, es tipo memorias NVRAM o flash. Y en la tutoría 7 ya empezamos a hablar todo lo que tiene que ver con, en cada tutoría hacemos retroalimentación, cuando iniciamos tutoría hacemos retroalimentación, y aquí cuando ya hablamos de las arquitecturas funcionales desde el punto de vista computacional, que es la arquitectura de von Neumann y la de Harvard especialmente, aunque hay más, hay la de Pipeline y demás. Y empezamos a hablar de las comparativas entre los microprocesadores Intel y AMD. Y hice un adendo adicional desde el semestre pasado por ARM porque se vino con mucha fuerza últimamente. Y en cuanto a la tutoría, entonces aquí ya en la tutoría 7 les pido el favor y hay un adendo fuera del taller 7 del trabajo final.
las postulaciones para el trabajo final. Ahí por grupos ya deben decir ustedes, o si me lo quieren decir por anticipado desde el taller 6 o 5, yo voy tomando nota, o 4 si quieren, por grupos. Vean, nuestro trabajo va a ser sobre esto, esto, esto. Bienvenidos. Cosa que puedan ir adelantando sobre eso. Y obviamente en el 8, yo ya supuestamente ustedes suben el proyecto final en tutoría 8, yo les hago la valoración, pido retroalimentación si hay lugar a ello, y como ustedes pueden verlo, les decía hace un rato, aquí aparece el archivo de notas parciales, talleres, seguimientos final, informe de permanencia, que nos toca a nosotros hacer un seguimiento de informe de permanencia e informe final de gestión del curso, de la asignatura. Eso desde el punto de vista de plataforma, ahí está todo. Entonces ahorita nos vamos a devolver, voy a dejar de compartir acá un momento y les voy a compartir lo que es el plan de aula de arquitectura de computadores de este semestre. Entonces en el plan de aula, permítame yo miro por fecha. Perfecto, entonces les voy a compartir ese archivo. Permítanme un momento. Y plan de aula. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí están viendo el archivo que está en plataforma que se llama plan de aula. Plan de aula, semestre. Sí. Primer Señor. ciclo 2021, perfecto. Sí, Entonces, aquí básicamente ahí es un resumen de justamente lo que está montado en plataforma. Haremos o trataremos de aplicar la lectura crítica para poder entender lo leído, hacerse preguntas para responderlas de acuerdo con los textos planteados, saber el sujeto, el objeto y resumir y concluir sobre textos dados. Aplicar el razonamiento cuantitativo para poder establecer y realizar las operaciones básicas de los objetivos de la asignatura. Aplicar la comunicación escrita de forma fluida, clara, resumida y que exprese de forma coherente respuestas a interrogantes, planteamientos y soluciones de problemas. Y aplicar en inglés. Ustedes saben que la ingeniería de sistemas y todo lo que es tecnología, la mayoría se maneja en inglés. Nosotros no hablamos ni en chino y bueno, sí hablamos en español. Y a veces en eso de la terminología técnica usamos una cosa que se llama el Spanglish, que ustedes muy bien lo saben, que es revolver el inglés con el español. Pero no, yo digo una cosa, muchachos, si vamos a hablar de terminología y los equipos todos manejan siglas en inglés, aprendamos y acostumbrémonos a manejar eso en inglés. Eso es lo que en el argot técnico uno diría como el famoso, en español sería el glosario de terminología de la materia como tal. En el argot más tecnológico se dice acrónimos. Los acrónimos son las siglas propietarias de cada tecnología o de cada área de estudio en particular, ¿cierto? Entonces, pues acostumbrémonos a eso en lo posible y yo trataré, cuando haya lugar a eso, de comentarlo. Todas las asignaturas de ingeniería de sistemas, toda la informática y la mayoría, por no decir que el total, se maneja terminología en inglés, acrónimos en inglés, siglas. En cuanto a las competencias del saber, ya lo habíamos dicho, competencias del ser, competencias del saber hacer. Y ya directamente las tutorías. Entonces, como habíamos dicho, aquí ya en la primera tutoría vamos a hablar de los circuitos lógicos como unos conceptos muy generales, básicos de las computadoras y las compuertas lógicas digitales, pero vamos a hacer especial énfasis en el manejo de las tablas de la verdad. En cuanto a la tutoría 2, como habíamos visto, álgebra booleana y en plataforma, conceptos básicos de la álgebra booleana, ya empezamos a hablar de las primeras reglas matemáticas para hacer operaciones de lo que vamos a ver hoy, de las compuertas lógicas, AND, OR, NOT, etc. En la tutoría 3, las leyes de la álgebra booleana, o sea, ya todos los teoremas completos, que son 16, entre las bases y leyes básicas, los teoremas de De Morgan y todas las leyes propias de la álgebra booleana en cuanto desde el punto de vista matemático, más ejercicio y todo que tiene que ver con eso, las famosas leyes de absorción también. Y en la tutoría 4 ya le damos como cierre final a esta parte matemática del álgebra booleana que tiene que ver todo con compuertas lógicas digitales en cuanto a la simplificación por los famosos mapas de Carnot. También hay un método en electrónica muy conocido
que es el método de Quinn-McCuskey, y yo les voy a introducir en una aplicación que se llama BooleanTT. Con esa aplicación BooleanTT, que lo deben bajar en Android, no estoy hablando nada de iPhone, si alguno tienen tecnología iPhones, no es que yo lo esté desprestigiando ni echando de lado ni nada, sino que ustedes saben que iPhone es muy, Apple es muy, de hecho este computador por donde yo solo le estoy compartiendo a todos ustedes es un Mac, pero no es que yo sea, esté desdeñando o hablando mal de la tecnología de Apple, es que como es tan selectiva y como es tan costosa y casi todos los programas son de pago, entonces yo vuelco toda la parte tecnológica, parte de ingeniería a Windows, porque ustedes con Android y con Windows pueden hacer desde el punto de vista gratuito muchas más cosas que con Apple, ¿cierto? Entonces no es que, entonces les plantearía esa aplicación para que la puedan trabajar en Android, y pues hay algunas otras aplicaciones que se pueden manejar también por computador, pero a veces no son tan versátiles o funcionales como las apps que uno maneja en el móvil. En cuanto a la tutoría 5, ya hablamos, como les decía, desde el punto de vista desagregado de las partes o componentes de todo lo que tiene que ver con la arquitectura de computadores, que es la parte complementaria, porque en electrónica, lógica y digital hay dos componentes. Una que es la combinacional, las compuertas lógicas como tal, y la secuencial, que es la que tiene que ver como con memoria, retardos y demás. Entonces, de ahí empezamos a hablar de los codificadores, multiplexores, de multiplexores. Hasta ahí, inclusive, podríamos llamarla de alguna manera una electrónica lógica digital básica. Pero ya cuando integramos las memorias, empezamos a hablar de flip-flops, registros de desplazamiento, etcétera. Eso es todo lo de la tutoría 5. En la tutoría 6 hablaremos de los elementos funcionales del computador, o sea, la descripción de los componentes, por la CPU, la unidad aritmética lógica, los registros internos de los microprocesadores y demás, ¿cierto? Los tipos de arquitectura, entonces ya en los tipos de arquitectura hablamos ya, como les había dicho también ahora rato, todo lo que tiene que ver como las tecnologías en cuanto a las arquitecturas por microprocesadores, las de 32, 64 bits, hoy en día ya solo usamos a 64 bits, y por marcas, Intel, AMD y ARM. Entonces he metido ese adendo ARM por lo que les había dicho hace un rato también. Y obviamente la tutoría 8, que es lo del proyecto final. ¿Qué bibliografía les recomiendo? Que está en las bibliotecas virtuales también de la universidad. Floyd T., que es los fundamentos de sistemas digitales, la 9ª edición de Pearson Prentice Hall, y Ortega, Julio y otros del 2005 con arquitectura de computadores de la editorial Thomson. Digamos, hay mucha literatura, inclusive en internet usted encuentra cantidad de información sobre esto. De hecho, en algunos talleres ustedes pueden libremente consultar en internet algunas cosas, pero yo creo que con lo que damos en plataforma y todo, van a tener como la suficiente ilustración para poder interactuar fácilmente por plataforma y demás. Les voy a compartir entonces, y antes de continuar, quiero que hagamos la elección del representante de grupo. Entonces yo quiero que se postulen, o si alguno ya ha sido representante del grupo, pues se autopostule, a ver si ustedes están de acuerdo. Y entonces... Celis. ¿Celis? ¿Cómo? ¿Qué dijo Cristian Camilo, que usted o qué? Sí, Celis es el ingeniero, programador. Digo, Alejandro Celis. Sí. Bueno, yo lo voy a inicialmente y lo voy a escribir aquí como tentativo. Si hay alguien más que se quiera postular o alguien que quiera postular a otro o se autopostule, bienvenido sea. Como para La niña, la única ingeniera que tenemos. Angie Marcela. No sé, no, yo ya he sido mucho representante otras veces, que sea Sí, el compañero Diego. ese es el puesto a Diego entonces. No, porque es que Sí, usted es la sí, única sí. mujer. No, Bueno, entonces mire, hay dos no, postulantes, no son sé, Diego. al compañero Diego ya he sido mucho representante, siempre soy en todas las clases, entonces le doy la oportunidad al compañero. Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Dejamos a Diego Alejandro o qué? Necesito que me voten ahí a ver cómo queda esa postulación. Escucho ahí. Sí,
Sí, profe, me parece bien, digo Alejandro. Diego, entonces usted acepta la postulación o qué? Sí, profe, hágale, no hay problema. Perfecto. Entonces, aquí por democracia y consulta previa con ustedes, entonces queda elegido el representante del grupo, Diego Alejandro. ¿Y por qué lo hago aquí en este momento? Porque como hay que hablar del compromiso académico, justamente lo que acabamos de hablar, el compromiso, para el compromiso de aula, compromiso académico, entonces, ahí en plataforma, Diego, ¿usted tiene acceso ahí a la plataforma para que pueda bajar el archivo y me pase la firma del compromiso? No, no tengo acceso a la plataforma. Bueno, yo se lo voy a compartir entonces ahorita de pronto en el descanso por aquí por el WhatsApp. Yo ya lo tengo armado con todo, con mi firma y todo. Es básicamente para que usted pueda subir su firma ahí, me la devuelva y yo después pueda retroalimentar eso en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe, entonces le voy a pasar mi número de acá por el chat. Bueno, listo. Entonces, así quedamos. De todas formas, aquí les voy a compartir el formato del archivo de compromiso académico para que lo tengamos en cuenta. Permítame un momentico. Voy a abrir aquí el archivo. Es básicamente el compilado del mismo plan de aula, pero pues ya con el formalismo de fechas y demás, y los parciales y todo eso. Entonces, permítame un momentico. Ahí que acabo de abrir el archivo, lo voy a compartir. Listo, ahí les acabo de compartir el archivo de concertación del compromiso académico. Fecha de inicio, me disculpan, aquí me equivoqué puse 1808, es 1802, ¿no? Bueno, tengo que hacerle esa pequeña corrección. Ahorita le envío ese archivo a Celis en vez del que está en plataforma. Algún error encuentra uno por ahí. Entonces, mire que en el primer parcial, 25% quedaría en la semana 4, que por fecha sería el 11 de marzo, 11 de marzo de este año. El segundo parcial, que es la tutoría 6, que así haya taller y todo, hacemos el espacio para eso. No se preocupen por las retroalimentaciones, muchachos, chicas, o Angie, que como ya bien lo saben algunos de ustedes, a mí me gusta hacer retroalimentación. Iniciamos tutoría y hacemos una retroalimentación, un repaso rápido de todo lo que se vio la vez pasada, con taller y todo incluido. Entonces, no se preocupe por eso. Inclusive para los parciales, yo también hago una pequeña inducción para que ustedes entren como más confiados y más tranquilos, más, no tanto relajados, pero sí un poco más confiados para que puedan solucionar y llevar a buen término esas evaluaciones. Entonces, primer parcial, 11 de marzo, segundo parcial, 25 de marzo, y aquí están todas las fechas. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a discutir, porque ustedes pueden ver ahí que hay una pequeña sombra en el 1 de abril, que es Jueves Santo. Miren, entonces hoy 18, 25 de febrero, 4 de abril, 11 de marzo, 18 de marzo, 25 de marzo sería el segundo parcial, que es la sexta tutoría, y la séptima, que sería previo a terminar asignatura, sería el 1 de abril, porque como estamos corridos una semana, terminaríamos oficialmente el 8. Entonces yo me atrevo a decirles de antemano, ustedes dirán que esa fecha del 1 de abril, si ustedes quieren, la manejamos netamente por plataforma y la podamos manejar dinámica en esa semana. Lo que pasa es que no sé cómo se vaya a comportar, pero sí podemos hacer ese compromiso acá por anticipado para ver si somos capaces de terminar el 8 de abril con las sustentaciones, y en esa semana lo hacemos, digamos, yo puedo manejar fechas y modificar esas fechas para que podamos cumplir por lo menos en tiempo, que no tenga que ser esa semana, ese día, que sea Jueves Santo, sino que podemos hacerla más ágil, por ejemplo, desde el lunes hasta el miércoles, por decir algo, y ustedes puedan entrar en algún momento y yo puedo hacer seguimiento sobre todo el taller, porque obviamente ahí el compromiso sería más bien es que ustedes hagan la inducción de los conceptos, que es lo que yo hago en la primera hora, para poder solucionar ese taller, que relativamente es bastante sencillo, lo puedan llevar a cabo, y entonces con eso cumpliríamos, digamos así, con el derrotero, y
No, vuelvo y le digo, no es que tenga que ser el 1 de abril, sino que lo podamos correr un poquito hacia atrás, puede ser del 29, 30 o 31 de marzo. Yo modifico todas las fechas para poder cumplir con los contenidos y los compromisos que ustedes deben subir en plataforma, y con eso terminaríamos el 8 de abril. No sé ustedes qué piensan de eso. Escucho. Sí, me parece bien, profe. Me parece bien. Escucho propuestas, muchachos, pero no solamente que hable uno solo. Me gustaría que escuchar por las opiniones de varios de ustedes, porque pues en la universidad nos ha puesto como esa consigna de que no corramos semana calendario, sino que nos ajustemos al calendario que ya quedó de por sí bastante estrecho. Y esa es mi propuesta. No sé, y quiero escuchar más opiniones al respecto. Estoy hablando de la tutoría 7. Sí, profe, pues la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está informando. ¿Quién más? Quiero escuchar más opiniones. Sí, me parecería que está bien así. Elian. Brian García, iba a hablar. Sí, profe, también me parece bien. ¿Quién más opina por ahí? Para con eso entonces, Duvernay. Profe, pues la verdad me parece que es más fácil nosotros acoplarnos al tema de trabajo suyo, porque usted ya maneja pues todo, ya tiene su metodología y todo, que empezar como aquí a improvisar entre nosotros. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, Duvernay. Pues sí, mire, ya he escuchado aproximadamente unas 6 opiniones. Cristian Camilo. Sí, profe, está bien que ya usted lo tiene armado, entonces es mejor acoplarnos y no como dice el compañero, que nos vuelve una pelotera esto. Perfecto, listo. Bueno, muchachos, yo creo que ya he escuchado suficientes opiniones al respecto, entonces mi compromiso será ese, de hacer los ajustes en plataforma para poder hacerla más flexible. Digamos que esa del 1 de abril, entonces yo la abriría en realidad con fechas para plataforma desde el día 29, que es lunes de Semana Santa, desde ese lunes 29 hasta el 1 de abril. Es más, la puedo extender común y corriente, porque para poder cumplir con todo, entonces me tocaría abrirla desde el lunes 29, perdón, desde marzo 29, que es lunes santo, y la dejo extendida hasta los plazos que están establecidos, y con eso yo creo que ustedes no perderían nada. Simplemente es como que se pongan un poquito a la par desde el 6º taller para que me la cumplan entre ese domingo y lunes, y que desde ese lunes hasta miércoles santo, porque ustedes saben que ahorita todavía, pues en teoría estamos en prepandemia, digámoslo así, por comentarlo de alguna manera, ya están ¿cómo se dice? Restringiendo, o están liberando, pues como, o haciendo más apertura social y masiva. Entonces digamos que probablemente... Están rematando la pandemia, profe. Eso, sí. Entonces digamos que de pronto para Semana Santa alguno de ustedes ya tenga su programa y quiera salir con su novia, con su familia, en fin, entonces, o Angie con su novio, con su esposo, no sé. Entonces de pronto tiene ese programa para final de Semana Santa, y pues no quedemos también como tan encasillados en esas fechas. Yo puedo entonces abrir la fecha desde el 29 de marzo y la dejo corriendo como está programada en este momento, y creo que ahí quedaría más ajustado. Lo único ahí es que ustedes se tienen que ajustar un poquitico para que puedan cumplir con el taller 6, que sería hasta esa fecha del lunes, y de una arrancar con la del 7. ¿Les parece? En el peor de los casos, si por algún motivo me toca hacerles alguna retroalimentación, yo me comprometo en vivo o con ustedes entre ese lunes y miércoles santos a hacerla. Ahí les propongo. No sé cómo estarán ustedes en los horarios entre lunes y miércoles, porque esa es la otra, ¿no? No sé ustedes cómo estarán ahí. De carga académica. Yo por lo menos tengo libre solamente el lunes. Bueno. ¿Alguien o quiénes están ocupados de lunes a miércoles en carga académica? No, yo tengo disponibilidad lunes a miércoles. Van 2.
Yo tengo lunes y martes. Yo lunes y martes de acá de Armenia. Perfecto, ya hay dos que Yo también lunes y martes. ¿Y Cristian Camilo? Yo sí No, solo yo podría tengo- el martes. ¿Cristian cuándo? ¿El martes? El martes, sí, señor. ¿Y Cristian Porque yo Arango? estudio los sábados inglés, entonces el lunes hago tareas. Entonces sí, solo me quedaría con el martes. Bueno, ¿y Cristian Arango? Era yo el que estaba hablando, profe. Ah, entonces Cristian Camilo, perdón. Yo tengo libre el lunes, profe. Listo. ¿Y Cristian Camilo Roa? Yo tengo miércoles y martes. Libre. Entonces Sí, libre. puedo hacer una cosa para agilizar todo y no como y podernos ajustar a calendario. Los que puedan entre lunes y martes, lo hacemos el lunes, por decir algo. Los que solamente lo puedan hacer o martes o miércoles, ajustamos una fecha y la concertamos semana antes, porque si de pronto me toca hacerles una retroalimentación sencilla a los de lunes, lunes, y a los del martes, que son martes y miércoles, martes, o miércoles, porque creo que hay uno que solamente puede el miércoles, según le entendí. Entonces creo que no habría pues inconveniente en hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuando, falta mirar en plataforma, ya miramos lo de concertación académica, plan de aula, falta el informe diagnóstico, que es como para tantearlos un poquito como en conocimientos, pero para que me puedan contestar el informe diagnóstico, les voy a hacer una introducción sencilla de lo que es la asignatura para que de pronto me puedan contestar ese informe diagnóstico, digamos de una forma más coherente y no a mansalva, digámoslo así, desde el punto de vista como tal, por decirlo de otra manera. En el foro, entonces, les ruego el favor a todos que ingresen al foro. Si no es hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero todos, por favor, me dan algún concepto de por qué cree útil la arquitectura de computadores. Eso de un lado. Y de otro lado, entonces, comentarles desde el punto de vista general lo que sería la definición de la arquitectura de computadores. Se podría decir como uno de los mejores definiciones, porque hay muchísimas obviamente, que es como el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos e implantaciones de diseño para varias partes de una computadora. Esa sería como una de las mejores definiciones que he encontrado acerca de lo que es la definición de la arquitectura de computadoras. En cuanto a las compuertas lógicas, yo les voy a hacer una introducción aquí rápidamente a este video más que verlo, que ya estamos como colgados un poco de tiempo. Y no hemos empezado a hablar de las famosas tablas de la verdad. Entonces, ojo que la electrónica digital, una cosa es la electrónica lógica digital y otra cosa es la electrónica digital. La electrónica Ceros y digital es... unos. ¿Perdón? Ceros y unos. Sí, la electrónica digital maneja puros ceros y unos, ¿de acuerdo? Como se ven aquí en este... Ah, es que no les he compartido, perdón. Les vuelvo a compartir aquí la plataforma. Curso de electrónica digital. Como lo dijo bien uno de ustedes, la electrónica digital lo que maneja son unos y ceros, ¿cierto? La electrónica lógica digital maneja dos temas. Uno, la electrónica lógica combinacional, que es todo este cuento de las compuertas digitales, las compuertas electrónicas. Ojo que una compuerta electrónica no es más que un cúmulo de arreglos de transistores, con resistencias, condensadores y todo, con arreglos que permiten hacer sumas, multiplicaciones, restas, comparaciones y demás. Entonces las compuertas, en lo que vamos a ver hoy, tiene mucho que ver, más que todo es como con sumas, multiplicaciones, negaciones, cosas de esas. Entonces la electrónica lógica digital maneja dos mundos. La electrónica combinacional, que son estas las compuertas lógicas, y la lógica secuencial, que como les dije hace un rato, tiene que ver es como con
la parte de retardos, memorias, registros, desplazamientos, cosas de esas. Entonces, que quede bien claro, la electrónica lógica digital maneja dos temas, que son la electrónica lógica combinacional, que son compuertas electrónicas, o sea, usted tiene una entrada y a su vez casi que inmediatamente una salida. En cambio, la lógica secuencial es la que maneja retardos. Usted pone ahora una entrada aquí, pero existe un retardo que puede durar 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, y a la salida tiene algo. Y el concepto de memorias. Entonces, que eso quede bien claro. Electrónica, lógica, digital maneja dos temas. La parte combinacional, netamente con puertas, unas entradas y casi inmediatamente a su salida una respuesta. Y la lógica secuencial, que tiene que ver con retardos y o memorias. ¿De acuerdo? Eso desde el punto de vista de la electrónica lógica digital. Porque la electrónica digital es todo un mundo que maneja como estados discretos. Porque la electrónica también puede ser análoga. Y la electrónica análoga es la que tiene que ver con estados continuos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando es de un estado análogo. Cuando nosotros vemos, con nuestros ojos, estamos hablando de un estados análogos, o sea, continuos, la visión continua. En cambio, la electrónica digital, digamos que digitaliza esas señales en estados discretos para poderlos asimilar y se hace con conversores análogos digitales. Desde el punto de vista hacia la electrónica y desde la electrónica hacia el humano sería con convertidores digitales análogos. Entonces, es bueno hacer todas esas claridades. Entonces, yo creo que ahí con esta mínima introducción que hacemos, ya ustedes podrían entrar a lo que es el informe diagnóstico. Yo los invito desde ya, inmediatamente, pero los que no tienen acceso a plataforma. Entonces, los que puedan ingresar a plataforma, los invito a que de una vez ingresen, y los que no puedan ingresar, me dicen acá quiénes son para yo tomar a lista, y nos queda pendiente también, antes de las prácticas, crear los grupos de trabajo. Entonces, Ingeniero, a un momentico, yo ya le pregunto a Alexandra a ver. sí, bien pueda, Ya le digo. hágale. Cristian, yo hablé con ella esta tarde. Ella dice que ella ya pasó los reportes de quién tienen que agregar a la plataforma. No, pero mijo, vea, yo le doy un consejo. Hay que secarla, yo la estoy Hay secando muchos desde el lunes. estudiantes que están en lista, entonces los de Pereira no han podido subirlos todos. Entonces ya es como cuestión de los de Pereira. Sí, pero yo los tengo secos ya, pero pues a mí me los subieron porque no sabe cómo soy yo. Pero entonces sí hay que decirle, profesor, que de pronto llame al encargado de la yo hablo plataforma. con Daniel, el encargado aquí de plataforma, para que los pueda habilitar a todos. Yo trato mañana de solucionar eso. Entonces, aquí voy a colocar en la parte de informe diagnóstico, por cuestiones de acceso, quiénes no tienen acceso. Quiénes no tienen acceso a plataforma. Dígame en este momento quiénes no tienen acceso. O más bien, díganme quiénes tienen acceso, que yo creo que puede salir más fácil así. Yo, profe, Néstor Calderón. ¿Qué? Néstor Alfredo Calderón, sí tengo acceso. Brian García también. ¿Quién? Sebastián Ramírez también. Sebastián Ramírez. Los invito desde ya que vayan, los que tienen acceso, que ingresen allá en informe diagnóstico. Yo ya Que tengo lo digo. acceso, profe. Bueno, ¿quién más tiene acceso? Entonces tengo Néstor Calderón y Sebastián Ramírez. ¿Quién más tiene acceso? Yo también tengo acceso, Yo también, profe. profe. Yo también tengo acceso. Entonces, mire, no, me va a tocar, entonces se les devuelvo. Escríbanlo ahí en el chat. Bueno, en el chat, ahí le aparece el nombre del profesor. Que le levanten la mano, profe, y usted mira. Bueno, sí, eso más bien. Eso es lo que voy a hacer, correcto. Exacto, levántenme la mano. Entonces, permítame, voy a interrumpir la... no, díganme aquí chat, Fabio. Por el chat, dígame quién no tiene acceso más bien. Entonces digo, Alejandro Celis no tiene acceso, un momentico. Yo tomo nota de eso. Diego Alejandro Celis. ¿Quién más no tiene acceso?
que ahí estoy viendo por el chat. Por el chat, entonces que me hagan el favor y me digan. En este momento solamente me ha reportado Diego, que no tiene acceso. Johan Andrés Vargas, listo. Johan Andrés Vargas. Johan Andrés Vargas tampoco tiene acceso. ¿Quién más no tiene acceso por plataforma en este momento? Los que tengan acceso, desde una vez los invito ya inmediatamente que puedan ingresar por plataforma para hacer ese informe diagnóstico. Hay una valoración, pero no le pongan cuidado a eso, que es más como para nosotros saber cómo afrontamos la asignatura, ¿de acuerdo? Diego Alejandro Celis no tiene acceso y Johan Andrés Vargas tampoco. ¿Quién más no tiene acceso por plataforma? Y el resto que tenga acceso, pues para que lo puedan hacer. Con esto que le estoy pidiendo, que más o menos de aquí hasta las 7 y, sin exagerar, hasta, porque solamente son 3 preguntas que tengo, que son por opción múltiple, y tengan en cuenta que los parciales también los hago por selección múltiple, que sea más como de analizar un poquito las respuestas y elegir la correcta. Entonces les doy plazo razonable, digamos, hasta las 7:55 para poder entrar a un descanso y hacer toda la retroalimentación de lo que son las tablas de la verdad, las compuertas lógicas, y ahí ya poder entrar a hacer el taller del día de hoy. Solamente tengo a Diego Alejandro Celis y Johan Andrés Vargas que dicen que no tienen acceso a plataforma. Entonces con Johan y con Diego Alejandro, entonces me pongo en contacto a través de mañana el encargado de plataformas para ver cómo les solucionan el problema, y yo les modificaría a ustedes las fechas para que puedan entrar a la parte de acceso del diagnóstico, del informe diagnóstico, para pues poder tener una cualificación de lo que ustedes entiendan por esta asignatura. Y para la participación del foro. Y para la participación del foro también, claro, sí señor. Profe, qué pena, usted me podría indicar dónde está el foro ahí, que es que no lo estoy buscando y estoy perdido. Arriba, en la primera tutoría, al puro principio, ahí está, ya le digo dónde está. Justo después de informe diagnóstico, donde dice 18 de febrero a 24 de febrero, ingreso tutoría 1. Ahí está, dice, ¿por qué cree útil la arquitectura de computadores? Ese es el foro. Ok, ya, es que a veces lo marcan como foro. Bueno, listo, ya, es mi amor. Listo, eso. Listo, muchachos, entonces ahí les doy este espaciecito porque lo pueden contestar muy rápidamente. Yo lo puedo verificar ahorita después de las 7:55, a ver cuántos ingresaron al informe diagnóstico, y ya después oficialmente en la plataforma hago mis comentarios sobre el particular y para poder como tal empezar en forma en la asignatura, que de hecho lo vamos a hacer en unos minutos. Daniel, el enlace de la plataforma. El enlace de la plataforma es pues, normalmente uno entra en el enlace de la plataforma, por lo menos yo entro así. Vamos a ver si usted puede ingresar. Ya le voy a compartir aquí por el WhatsApp el enlace que me da a mí para ingresar a la plataforma. Ahí ya se lo mandé, profe, por chat. Ah, listo. Listo, ahí lo acabé de enviar también por el chat del WhatsApp. Bueno.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya No, terminaron? yo ya terminé, profe, pero está súper lenta esa plataforma. Ya terminé, profe, sí, está re lenta. Les cuento que yo ayer cuando entré en la plataforma tuve muchas dificultades. Y eso pues que lo hice en horas no normales, no cotidianas. Entonces, sí, he notado esa queja últimamente. Yo ya terminé como el curso de diagnóstico. Sí. Y ahorita hago el foro porque está súper lento, profe. Sí. No crean, sí, yo ayer que ingresé a la plataforma me tocó hacer un receso como más o menos unos 40 minutos para volver a ingresar porque está súper lenta. Eso sucede. Y ahorita que muchos estamos por tics. Bueno, y me falta otra cosa, muchachos. Yo creo que les puedo comentar. Los de alternancia. Necesito que me digan en alternancia, ¿quiénes de Pereira quieren ir por alternancia o por tics? Necesito que me digan eso. No, profe, Una por pregunta. Una pregunta, profe, que tengo yo. Permítame, yo coloco acá. Yo le voy a hacer la pregunta. Eso de lo de la alternancia, lo que pasa es que yo el semestre pasado no estuve. Sí. Eso se va a manejar, los que quieran, los que No, ya puedan, le voy a los que- decir. Si alguno de ustedes no quiere ir por alternancia, nosotros no los podemos obligar, es su voluntad, ¿cierto? ¿Qué es alternancia académica? Alternancia académica es que si alguien dice, yo voy por alternancia, entonces a mí me toca ir hasta la sede, a ustedes les toca ir a la sede, entonces los que están en Armenia, pues siempre nos verán allá por internet, y al que quiera ir a asistir allá, a mí me toca estar allá en presencia. Otra pregunta, ¿eso qué tiempo se va a manejar? A hablar claros, yo le voy a hablar Los claro. que salgan, ¿cierto? Yo lo que... Sí, no, espere. yo lo- Entonces, la alternancia, permítame un momentico, la alternancia, ¿cómo funciona? Es, si usted dice que va a la alternancia, entonces, por decir algo, la próxima clase nos tocaría ir a la sede y usted dijo que sí, entonces a usted lo pongo, por ejemplo, en el turno del 20 y ya no iría el 27, supongamos que hoy es, bueno, hoy es 18 hasta el 25, entonces el 25. La siguiente sería el 31, entonces si usted va al 18, no iría el 25, pero iría el 31, eso se llama alternancia. O sea, que va intercalado por clases, ¿sí me entiende? Eso es Sí, alternancia. profe, pero un momentico. Los yo de digo lo de los Armenia tiempos. que estamos viendo clase en Pereira, no solo son tics, porque nosotros... No, o sea, sí, Celis, sino que es que eso, o sea, yo sé que ya empiezan con ese maravilloso plan de vacunación, que eso no va a servir para nada porque la gente sigue saliendo. Sí, Entonces, porque esa vacuna, todavía no está 100%. Caso puntual, Manuel, el equipo de desarrollo se demoró muchos años para desarrollar una vacuna eficaz, que pues todavía no sea, bueno, por esos casos. Entonces, no sé si de pronto más adelante el otro semestre que digan, no, es que todos esas otra vez a las aulas, eso se va a mantener o hay que esperar al otro semestre a ver qué se va a hacer. No sabemos, porque mira lo que pasa con la educación pública. Ya hay muchos colegios privados que están en alternancia. Entonces, digamos que un peladito va lunes, miércoles y viernes, no va martes y jueves, ¿cierto? En el caso de un colegio. El caso nuestro, pues como es semanal, entonces una semana el que dijo que iba, a la semana siguiente no va y en la semana de por medio sí va, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, voy a hacer la consulta nuevamente. De los que están en Pereira, ¿quiénes quieren ir en alternancia o quiénes van por TICS? O si la mayoría dice que va por TICS, entonces iríamos por TICS. Entonces yo lo que quiero saber es quiénes van por TICS. De los de Pereira, ¿quiénes van por TICS? Por TICS, Yo por tics. Pero entonces, Profe, espere un momentico en orden. Entonces, Primero las damas. Bueno, entonces Angie. ¿Angie va por qué? Por tics, profe. Angie Rincón. Listo. ¿Quién más va por TICS? Ya dijo Angie que... Pedro Montealegre. Lo mío ya es laboral. Entonces, Pedro Montealegre y Angie Rincón. ¿Quién más? Yo también voy por tics. Algo es por TICS, pero lo mío ya es más por lo laboral. ¿Quién es usted? Es que no lo alcanzo a ver acá, perdón. Momentico, voy a dejar de compartir. Nuevamente. Oscar Gómez, profe. Oscar Gómez. Oscar Gómez, por TICS. Profe,
Sebastián Ramírez por ti. Sebastián Ramírez, Ortiz. ¿Qué más? Profe, Luis Carlos Pozo, Ortiz. Luis Carlos Pozo. Y Oscar Andrés Ramírez también, ¿cierto? Sí, yo también, profe. Yo también voy por tips. Oscar Andrés Ramírez. Y Cristian Arango, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién más va por TICS de aquí de Pereira? Yo. Fabio Ramírez. Fabio Ramírez. Fabio Ramírez, correcto. ¿Quién más de aquí de Pereira va por TICS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya estamos. Ya están 8 y 9, 17. Ahí están. Todos van por ti. ¿Qué son los de... ¿Quién? ¿Quién Mejor habló? por la plataforma, es mejor por la plataforma. Eso es Cristian mejor. Camilo Roa. Momentico. Sí. Cristian Camilo Roa. También por TICS. Listo. ¿Quién más de los de acá de Pereira? Profe, yo. John Sinhauer. Sí, señor. John Sinhauer. Creo que ahora sí cumplimos el quórum, me parece. Son de Pereira son Angie 1, Pedro 2, Oscar Gómez 3, Sebastián Ramírez 4, Luis Carlos Pozo 5, Oscar Andrés Ramírez 6, Cristian Arango 7, Fabio Ramírez 8, Cristian Camilo Roa 9 y John Sinhauer 10. Y con los de Armenia ahí completamos el quórum entonces. O sea que todos vamos por TICS. Todos por TICS. Listo, muchachos, muchas gracias. Y Angie. Ok, entonces es que este es un compromiso que nosotros tenemos que llenar y el formato y todo eso para pasarlo oficialmente. Listo, muchas gracias. ¿Cómo les fue en el informe diagnóstico, muchachos? Angie. Bien, profe. Muy bien. Bien, Voy a profe. evaluar. Muy bien. Entonces hagamos una cosa, ya son las 8 de la noche. Como les había dicho, no me quiero traspasar en el objetivo de cada sesión. Y es que máximo 7:55, máximo 8 de la noche, estamos haciendo un alto en el camino. Yo lo único que hago es cerrar cámara, cerrar micrófono. Esperamos unos, denme siquiera unos 12 minuticos para descansar, tomar líquido. Y ustedes también puedan hacer lo propio, comer algo, no sé. Y más o menos entre 8 y 12, 8 y cuarto les estoy saliendo para que abordemos el tema del día como tal, que son la introducción a lo que es las compuertas lógicas digitales y las famosas tablas de la verdad, porque ahí hay un taller interesante para hacer, que de acuerdo a cómo los vea, de pronto lo hago más corto que largo, y con eso pues cumplimos el cometido que es familiarizarnos con este tema, porque en la parte de toda el álgebra booleana hay una forma de demostrar los ejercicios que hagamos. Si no lo podemos hacer por las matemáticas del álgebra booleana, lo pueden hacer por tablas de la verdad. Entonces, por eso es importante empezar el tema por acá. Listo, entonces, a partir de este momento, más o menos sobre las 8 y 12, 8 y 15, vuelvo y les salgo, voy a cerrar la cámara y el micrófono y más o menos vuelvo a salir entre 8 y 14, 8 y 15 para que continuemos y le demos curso al taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces nos hablamos en un rato.
Bueno, muchachos y chica Angie, ya estoy de regreso del descanso, entonces les ruego el favor estar prestos o atentos para el temario del día de hoy. Les voy a compartir de la plataforma el tema que es la introducción a un archivo que se llama Compuertas Lógicas Digitales, para luego abordar el tema de lo de las tablas de la verdad, porque digamos que es como el abrebocas para hacer todos los cálculos y los análisis de acuerdo al tipo de compuertas. Recuerden que aquí estamos hablando primero de la lógica electrónica, lógica combinacional, o sea, netamente compuertas. Entonces, hacemos la introducción de todo el tema de las compuertas lógicas digitales, las operaciones matemáticas que se llama álgebra booleana para ellas, y empezar a trabajar con las tablas de la verdad, que sería el taller del día de hoy. Entonces, permítame un momentico y abro el archivo. Profe. Dígame. Es que veo que se unió Registro y Control de Armenia, para que por favor hablen nuestro temita, aprovechar que están ahí. Ah, sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de Registro y Control de Armenia? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Con Alexa, la coordinadora de la sede Armenia. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, profe Francisco. Cuénteme, profe. Sí, es que tenemos inconveniente con dos participantes del grupo, sobre todo de Armenia, entiendo, que tienen problemas de acceso a la plataforma. Plataforma, sí, profe. Resulta que el registro de ahí de la sede de Pereira, pues ellos en el transcurso de esta semana han tratado de agilizar lo más pronto posible la matrícula de esos dos estudiantes, bueno, no solo de esta materia, de varios que tenemos desde acá, desde la sede. Entonces, pues ellos lo que nos dicen es que están tratando de ponerse al corriente porque son muchos estudiantes, ¿cierto? Sí, Yo con algunos pues he hablado, les he explicado. Entonces ellos lo que me dicen es que por esta semanita, pues yo lo que estaba haciendo es compartirles los enlaces para que por lo menos puedan acceder a la plataforma. Y ya para la próxima semana, pues la idea es que ya todos queden ok. Mi compromiso es sábado, señor. Sí, pero cierto que el acceso, inclusive a los de Armenia, los podemos hacer a través del responsable aquí en plataforma de Pereira. Ah, sí, señor, sí, o sea, si usted les pasa el reporte, igual ellos van a decir o que se encuentran en proceso, o que desde acá les compartieron el listadito, pero que apenas ellos están terminando como de matricularlos, porque ellos les crean tanto usuario como contraseña, como los matriculan de una vez en el curso que cada uno está en UDI. Entonces, en ese orden, profe, yo lo que mi compromiso es el sábado, yo verifico uno por si para la siguiente semana, para que no tengamos ese inconveniente, porque ellos dijeron que se están tratando pues de poner al corriente, profe, matriculándomelos a todos. Sí, no, pero la verdad sí, lo que estábamos hablando con ellos, nos toca agilizar esto. Yo mañana a primera hora entonces hablo con Daniel, el encargado de manejo aquí en plataforma, en Pereira, para que las personas que tengan dificultad por lo menos me los valide y me los ingrese, porque según la encuesta que hice ahora, solamente tengo esas dos personas que tienen esa dificultad. Pues si quiere, entonces regáleme los dos nombrecitos y yo se los escribo a él de una vez, a ver si porfa me colabora. Sí, permítame un momentico. Son Diego Alejandro Celis y Johan Andrés Vargas. Johanny, listo, entonces con ellos dos, de hecho yo había hablado con ellos dos ahorita temprano. Entonces, en caso tal, yo le voy a hacer la solicitud a él, a ver si me colabora, y ya mañana a primera hora ellos pueden tener plataforma, y si algo yo me comunico con los estudiantes, listo. Sí, porque es que la verdad las actividades, desde ya tenemos actividades, entonces es como para que no pierdan el hilo de lo que estamos haciendo. Sí, listo, claro, profe, yo ya le hago entonces la solicitud a Daniel. Bueno, muchas gracias, muy formal. Bueno, profe, que estén muy bien, que tengan una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, entonces aquí hay dos temas. Vamos a ahondar rápidamente sobre esta situación del día de hoy. Empezar a hacer los ejemplos de las tablas de la verdad y nos queda pendiente un ítem, la conformación de los grupos de trabajo. Entonces, voy a acelerar aquí el proceso con compartirles el archivo que se llama Compuertas Digitales.
compuertas lógicas, compuertas digitales. Ahí les acabo de compartir el archivo y hay un poco de definiciones, obviamente. Componentes digitales son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico digital. Compuertas digitales son funciones básicas de los sistemas electrónicos digitales, trabajan con números binarios, unos y ceros. Compuerta digital AND, aquí hago una advertencia en cuanto a compuertas digitales. Como trabajamos con unos y ceros en la electrónica, los que ya vieron electrónica conmigo o los que vayan a ver electrónica conmigo, cuando hablamos de unos y ceros son valores de voltaje, altos o bajos. Un 1 representa un más 5 voltios y un 0, 0 voltios, o dependiendo del tipo de compuerta, porque ahí las CMOS también, que trabajan con niveles de voltaje de pronto más altos. Entonces, compuertas digital AND son aquellas que realizan la operación denominada multiplicación lógica. Una AND en inglés, AND es I, la conjunción, I, o sea, A y B, o B y C, cosas así como ese estilo, AND, I, es la conjunción I. Compuerta digital XOR es aquella que realiza la operación de comparación, dos entradas, se obtiene un nivel alto en la salida cuando las entradas son diferentes en la compuerta XOR. La compuerta NAND es como tener una compuerta AND, pero negada a su salida. Es aquella que realiza la operación inversa a la compuerta AND, o sea, la negación de la compuerta AND. Se puede utilizar como compuerta universal, ya que se pueden combinar varias de estas compuertas para implementar el resto de las compuertas lógicas básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que con las compuertas NAND usted puede hacer cualquier tipo de combinación para hacer el resto de compuertas. Por ejemplo, las NOT, o sea, las negadoras, las AND, que son la conjunción I, la multiplicación lógica, OR, la suma lógica, XOR, como comparativa, etc. O sea que con la compuerta NAND es como denominada la compuerta universal. La compuerta digital NEXOR es aquella que realiza la operación de comparación, dos entradas, se obtiene un nivel alto en la salida cuando las entradas son iguales. NEXOR. La compuerta lógica NOR es aquella que realiza la operación inversa de una compuerta OR. OR es como un sumador lógico y al negarlo, ese sumador se cambia la salida, la respuesta en la salida. Compuerta digital NOT es aquella que invierte el valor de la entrada. O sea, si usted tiene un 1 a la salida tendrá un 0, si tiene un 0 a la salida tendrá un 1. Es la negadora. Compuerta digital OR es aquella que realiza la operación denominada suma lógica. A más A es A. Ojo que en lógica booleana, A más A no es igual a 2A, como en la álgebra de Baldor. Ni B más B es 2B. B más B es B. A más A es A. C más C es C. Bueno, compuerta digital IES. IES es como un seguidor, es como una compuerta seguidora o amplificador. Es aquella que amplifica la señal, se obtiene en la salida el mismo bit de entrada. Es como una compuerta de amplificación o de compensación de la señal, digámoslo así. Decodificador es un circuito combinacional. Recuerde que estamos hablando de las dos partes de la electrónica lógica digital, que es la parte combinacional y secuencial. Un decodificador todavía es parte combinacional. Dado el código binario en la entrada, se activa la salida correspondiente a dicho código. Eso suena como muy abstracto, pero cuando lo veamos en detalle sabremos realmente cómo es. Recuerde que los decos, ¿recuerdan los famosos decos que se usan en telecomunicaciones? Decos son decodificadores, codificadores. Decodificadores, ¿cierto? Decos. De multiplexores. Es un circuito combinacional que permite seleccionar a cuáles salidas pasará la entrada, que es el inverso del multiplexor. El multiplexor es un circuito combinacional que permite seleccionar de las entradas, mediante selectores, cuál de ellas pasará la salida. Un multiplexor es múltiples entradas, una sola salida. Un demultiplexor es una sola entrada, múltiples salidas. El flip-flop es un circuito secuencial. Ya ahí cambiamos la temática de la electrónica lógica digital. Ya no es un circuito secuencial, perdón, combinacional, sino secuencial, que está conformado por compuertas lógicas. Se conoce como un dispositivo de memoria. Digamos que la memoria básica digital es un flip-flop. Registro es un dispositivo electrónico semiconductor creado a partir de implementaciones con flip-flops, los cuales permiten el manejo de datos usando circuitos combinatorios
y secuenciales específicos. Se usa mucho en electrónica cuando manejamos relojes, secuencias, por ejemplo, los famosos turneros electrónicos. Contadores, sí, ajá. De desplazamiento. Ellos utilizan eso. ¿Cómo, Básicamente, buenas noches. Básicamente uno con los circuitos integrados puede hacer muchas cosas. Sí. Desde contadores, sumadores, restadores, multiplicadores, divisores. Cuando yo estaba estudiando electrónica con los multiplexores, hacíamos contadores. Y con los de multiplexores hacíamos resta. Eso lo aplicábamos a robótica. Sí, sí, correcto. Poníamos de multiplexores y multiplexores con una etapa de potencia para poder interactuar mucho más la parte digital con la parte mecánica y análoga, porque pues el motor en la parte sería algo análogo. Y con las salidas de los circuitos integrados que pueden ser NAND, manejamos la parte de sensores, de pulsos. Sí, hasta de comparadores de señales. Sí, claro, porque el sensor, un char miraba, no, pues que se ponía a validar la línea roja, la línea negra y la línea blanca. Entonces, según la línea negra y la configuración que tendríamos en la salida del circuito integrado, podemos hacer variaciones. Sí, así es. Sí, con las compuertas lógicas uno puede hacer comparadores, osciladores. Con las compuertas lógicas uno puede hacer muchas cosas. Y es que una compuerta lógica es una serie de transistores arreglados de tal manera de que uno puede hacer esas funciones. Porque las compuertas, es como los microprocesadores. Los microprocesadores son cientos de miles de transistores. Ahora millones de transistores, obviamente microscópicos, en miniatura. Pero toda la electrónica se condensa. La función fundamental en electrónica son los transistores. El transistor ni ha pasado de moda ni pasará de moda, porque las compuertas lógicas y toda la electrónica es a punta de transistores. Y todos los comparadores, todos esos circuitos es a punta de transistores, que son arreglos especiales para que cumplan con esa funcionalidad. En cuanto a las compuertas AND, entonces aquí ya miramos, digamos, desde el punto de vista, mucha atención a esta parte, que es en la página 2 de este documento, que está mismo en plataforma, las operaciones lógicas de las compuertas digitales. Entonces vamos a ver la operación AND, OR y NOT, por decir algo. La compuerta AND es como el multiplicador lógico, donde yo multiplico la entrada de la señal en A por B. Entonces ahí tengo la salida lógica. Si yo multiplico un 0 por 0, la salida es 0. Si multiplico un 0 por 1, la salida 0 por 1 da 0. Si multiplico un 1 por 0, 1 por 0 da 0, la salida es 0. Y si multiplico un 1 por 1, la salida es 1. Esa es una compuerta AND de dos entradas, donde A y B son las variables que pueden tener alguno de los dos valores. Como son números binarios, solamente manejo ceros y unos, o un valor 0 o un valor 1. Y miren un detalle, para irlos familiarizando de una vez para lo de las tablas de la verdad. En esta tabla de la verdad, para esta compuerta lógica AND, que es solamente dos entradas, solamente con dos entradas tenemos un combinatorio de 2 a la 2. 2 a la 2 son 4 combinaciones, y eso es lo que tenemos aquí. La primera combinación que es 0, 0, la otra que es 0, 1, la otra que es 1, 0 y la otra que es 1, 1. Que esto en binarios equivale, el 0, 0 es el número decimal 0, el 0, 1 es el número decimal 1, el 1, 0 es el número decimal 2 y el 1, 1 representa el número decimal 3. Si fueran 3 entradas, si fuera una compuerta AND de 3 entradas, que serían las variables A, B y C, con A y B y C, 2 a la 3, porque son 3 variables, tendríamos 8 combinaciones, que es como contar de 0 a 8, pero uno no cuenta de 0 a 8, sino de 0 a 7, ¿cierto? Porque son las 8 combinaciones, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 7. Y así sucesivamente. Si tuviera 4 variables serían A, B, C y D. Con 2 a la 4 variables tendría 16 combinaciones, que es como contar de 0 a 15. Entonces, cada combinación binaria equivale a un resultante en valor decimal, que eso es lo que vamos a ver de las tablas de verdad un poco más adelante. La compuerta OR es como un sumador lógico. Si yo tengo A más B, eso da una salida. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 1. Lo mismo que les decía en fórmula. Si yo tengo A más A y A es igual a 1,
entonces A más A es igual a A. No puedo decir que A más A es igual a 2A, porque en binario solo manejo ceros y unos. Entonces, 1 más 1 es igual a 1, ¿de acuerdo? Eso desde el punto de vista de la compuerta OR, que es como un sumador. Y esta es la representación del símbolo desde el punto de vista electrónica, lógica, digital. La compuerta NOT es como un triangulito que se ve como transversal y con una bolita a su salida que quiere decir negación. Entonces, cualquier compuerta lógica que tenga la bolita a la salida quiere decir que es negadora, ¿cierto? Y esta simplemente es una compuerta negadora. Si yo en la compuerta A tengo en la entrada un 0, la salida es 1. Si en la puerta de entrada A, el punto de señal A, tengo un 1, la salida será 0. Entonces, eso es lo que tengo ahí representado. La compuerta separador, el seguidor o amplificador IES, que es simplemente como un triángulo que simplemente deja pasar la señal. Aquí vemos un poco más abajo, en la página 3, la compuerta NAND. La compuerta NAND es la negadora AND, que como ya lo había dicho por definición, es la compuerta lógica digital universal. O sea, a través de compuertas NAND yo puedo hacer los arreglos para simular cualquier tipo de compuerta lógica digital. Recuerden que desde el punto de vista, o les comento más bien, que desde el punto de vista electrónica, esas compuertas digitales son como unas pastillas, como decía un colega por ahí argentino, de los que usted consulta a veces para hacer ciertas cosas en internet, sacar resúmenes y todo, decía que los chips o circuitos integrados, que es como lo decimos en el argot electrónico, son, en el caso de las compuertas lógicas digitales, son como cucarachas, son como pastillas negras, que son silicones de puro pasta semiconductora de silicio, que son dopadas con más y menos y todo eso, para que tienen múltiples patas, pines. Entonces son como unas pastillas rectangulares negras con unas paticas a su lado izquierdo, a lo largo de su lado izquierdo y de su lado derecho. Eso lo podemos ver un poquito más en detalle luego. La compuerta NOR es la misma compuerta OR, pero negando la salida. Entonces miremos la compuerta NAND. Si yo decía que A por B, 0 por 0 es 0, como la salida es negada, es 1. Si yo digo que 0 por 1 es 0, la salida negada es 1. Si yo digo que 1 por 0 es 0, la salida negada es 1, y si yo digo que 1 por 1 es 1, la salida negada es 0. Esa es la tabla de la verdad para una NAND de 2 entradas. Igual sería para la de 3 o para la de 4, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio ahora para el taller. La compuerta NOR. Entonces, la compuerta NOR es lo mismo que una compuerta OR, pero negada su salida. Entonces, lo mismo. A más B. A más B, 0 más 0 es 0. Negado es 1. 0 más 1 es 1. Negado es 0. 1 más 0 es 1, negado es 0. Y 1 más 1, su salida es 1, negada es 0. Entonces, ahí tendría por definición y por función booleana, digamos lo que es, por tablas de la verdad, la funcionalidad de las compuertas lógicas digitales. Las compuertas XNOR, que es similar a la NOR, y su tabla de la verdad difiere en que su salida es cierta, 1, si las entradas son iguales. Y las SOR o XOR, su salida es 1 si sus entradas son diferentes. Luego lo vamos a ver por los teoremas de De Morgan y demás, cómo es que funciona todo esto desde el punto de vista de la matemática de la lógica de Boole. Y aquí podemos ver, digamos, combinaciones en el ítem o en el punto 3, combinaciones entre compuertas, porque por decir algo, yo quiero tener una compuerta NOR, entonces aquí tengo la compuerta OR, que es de 2 entradas A y B con su salida Z. Para volver la compuerta NOR, entonces le meto a la salida una compuerta NOT, y ya tengo la compuerta NOT, ¿cierto? Que el símbolo sería el que aparece aquí abajo. A con B con el símbolo de la compuerta OR con un bolita a su salida, como les había dicho, para negarla. Y la compuerta NAND, entonces, de forma similar, mirándolo aquí en la página 4, sería una compuerta NAND, sería una compuerta AND con una compuerta negadora. Entonces, como lo ven ahí por paso, sería la AND, le metemos a la salida una compuerta NOT negadora, y el símbolo general de esa compuerta NAND sería con una bolita a su salida diciendo que niega la salida. Y desde el punto de vista de la representación canónica,
para las operaciones de las compuertas, cuando hablamos de representación canónica, hablamos es de las fórmulas, como la notación de las operaciones para las compuertas lógicas digitales. Entonces, por ejemplo, para una compuerta AND, la salida sería S igual a A por B, si fuera de 2 entradas, ¿no? Si fuera de 3 entradas, sería S igual a A por B por C, ¿cierto? Si fuera de 4 entradas, 4 variables, entonces sería S sería igual a A por B por C por D, y así sucesivamente. Una compuerta OR, entonces sería para dos entradas, sería S igual a A más B. NOT, simplemente, hay varias notaciones en la parte de la negación, desde el punto de vista de todo lo que vamos a ver de álgebra booleana. NOT es, si por ejemplo tengo una variable A, entonces le ponemos una pestañita a la derecha, quiere decir que es A negado, o una línea atravesada en su parte superior, como diciendo aquí tengo la A complemento o A negado, ¿cierto? Entonces vamos a ver esas dos notaciones. En unos documentos vamos a verlo con A apóstrofe o A pestañita, digámoslo así al lado derecho, que quiere decir que la variable está negada, o en otros documentos de consulta que ustedes vayan a ver en la literatura de electrónica lógica digital. A negado es como tener una A y una rayita encima, o la B negado es como una B y una rayita encima. La compuerta NOR, entonces sería A más B, entre paréntesis, todo negado. Entonces, si yo le pongo la pestañita al lado derecho después del paréntesis, quiere decir que esa expresión está negada. XOR, entonces XOR sería decir que es A por B negado más A negado por B. Esa es la compuerta XOR. Y la XNOR sería A por B más A negado por B negado. Eso sería la notación canónica desde el punto de vista de las fórmulas de las operaciones para la álgebra booleana, en este caso representado por dos variables de entrada. Ese es el resumen, a grosso modo, mire, no, pues qué difícil, de la definición de lo que es la electrónica lógica digital como preámbulo de todo lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué falta hacer? El taller. Pero antes del taller tenemos que hacer una aproximación. Les voy a compartir aquí en plataforma las tablas de la verdad. Entonces, les voy a compartir cómo se conforman las tablas de la verdad. Hice un cuadrito en Excel muy sencillo para tratar de compartirles. Permítanme un momentico. Tablas de la verdad. Entonces, conformé, digámoslo así, un cuadro en Excel para conformar las tablas de la verdad de acuerdo con el número de entradas. Ojo, mucha atención a lo que les voy a decir. Los que ya vieron y son técnicos en electrónica o tecnólogos en electrónica, les queda muy fácil asimilar a esto. Pero de pronto los que nunca han visto esto, a veces se les puede confundir un poquito inicialmente la situación, pero no hay que temer. Aquí con esta tabla por lo menos les doy un derrotero inicial de cómo lo pueden ir adecuándose a la definición. Entonces miren que a toda la izquierda yo puse valor decimal, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque en todos los ejercicios que vamos a hacer, normalmente vamos a hacer para una variable, 2 variables, 3 variables y 4 variables. Como ya les había dicho, con 2 variables quiere decir que tengo 2 a la 2 combinaciones, o sea, 4 combinaciones para hacer la tabla de la verdad. O sea que tengo que tener una hilera, 2 hileras, 3 hileras, 4 hileras de combinaciones cuando son 2 entradas. Cuando son 3 entradas, quiere decir que son 3 variables, A, B y C. Con 2 a la 3 variables quiere decir que tengo 8 combinaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Un renglón, 2 renglones, 3 renglones, 4, 5, 6, 7, 8. Que es como contar con 8 combinaciones, cuento desde 0 a 7. Con 2 combinaciones, que es 4 combinaciones, 2 a la 2, entonces tendría como contar de 0 a 3. Porque miren que los valores decimales equivalentes de cada tabla, dependiendo de si son 2 o 3 variables, entonces es como contar en decimal. 0 es 0, 0 con 2 variables. 1, 0, 1. El 2 es 1, 0. El 3 es 1, 1. ¿Sí? En 3 entradas, 3 variables. El 0, 0, 0, 0. A, B y C, los 3 tienen que ser 0. El 1, A y B son 0. Y C igual a 1. Quiere decir
que el número de mayor peso es cuando la variable está más a la izquierda. Vuelvo y le repito, ojo, el número de más peso desde el punto de vista decimal, cuando tiene un 1 en ese campo o en esa columna, quiere decir que es de más peso. Y el de la derecha, el de menor peso. Entonces, mire, en tres variables, 0, 0, 0 es igual al número 0 en decimal. Se van derecho a toda la izquierda. Digamos que yo voy a resaltar donde dice valor decimal, ¿cierto? Y uno se va a toda la izquierda para ver el valor decimal equivalente. El de tres variables, 0, 0, 1, quiere decir que es el equivalente al número 1. El 2, 0, 1, 0, es el equivalente al número decimal 12. Este binario equivalente al número decimal. El 3, 0, 1, 1. El 4, 1, 0, 0. El 5, 1, 0, 1. El 6, 1, 1, 0. El 7, 1, 1, 1. Me voy a ir al de 4 variables, que es como contar 4 variables es 2 a la 4, 16 combinaciones, que es como contar del 0 al 15. Contar del 0 al 15 en binario tendrá su representante en decimal, que es 4 variables, A, B, C y D. Para el número 0 es 4 ceros. Para el número 1, 3 ceros y un 1. Para el número 2, 2 ceros, 1 y 0. Para el número 3, 2 ceros, 1, 1. Para el número 4, 0, 1, 0, 0. Para el número 5, 0, 1, 0, 1. El número 6, 0, 1, 1, 0. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 7, ya uno sabe que es 0 y 3 unos. Eso desde el punto de vista de la conformación de las tablas de la verdad, desde el punto de vista de expresión binaria equivalente decimal. Pero ojo, que hay otra forma desde el punto de vista de notación binaria de cómo se conforman esas operaciones o esos equivalentes del binario a decimal haciendo las operaciones. Miren ustedes que en la tabla yo he colocado arriba a la izquierda donde dice 2 entradas, dice 2 a la 1, a la izquierda la de mayor peso, que es la variable A, y 2 a la 0, la variable B, que es la de menor peso. ¿Cuánto es 2 a la cuánto es una potencia a la 0? ¿Cuánto es un valor de un número a la 0? 1. 1, exacto. 1. 1. ¿Y cuánto es un número, el número elevado a la 1? El mismo número. El mismo número. Entonces pasemos a la de 3 entradas. ¿Cuánto es un número elevado a la 2? El número al cuadrado, ¿cierto? Sí. El número al cuadrado. Porque ojo que cuando estamos hablando de binario, la base es el número 2. Sí, podemos hablar de un valor, de una base octal, que es base 8, o un base hexadecimal, que ya contamos después del 9 como A, B, C, D, F, ¿cierto? Entonces, en números binarios, la base, el número base como tal, el número que tenemos es el número 2. En la base decimal, cuando estamos hablando de números decimales, ¿cuál es la base? El número 10, ¿cierto? Pero en números binarios, la base es el número 2. Entonces, todo lo que manejemos es 2 a la 0, 2 a la 1. Por ejemplo, todos los de menor peso, que es, por ejemplo, el de 3 variables, la variable C, todo es 2 a la 0, ¿cierto? En el siguiente campo, que es a la izquierda, de mayor peso, todo 2 a la 1. En el siguiente, más a la izquierda, que es el de mayor peso, la variable A, para 3 variables, 2 a la 2. ¿Sí? Entonces, vámonos al de 4 variables. Miremos y verá que en 4 variables, el de mayor peso sería la letra D, que es 2 a la 0. La letra C, 2 a la 1. La letra B, 2 a la 2. Y la letra A, 2 a la 3. Quiere decir que, por ejemplo, en este de 4 variables, cuando tenga un 1 en la columna que corresponda de la fila correspondiente para la variable A, quiere decir que es el de mayor peso para ese valor binario en su equivalente decimal. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un 1, por ejemplo, el número 8, cojan ahí en el de 4 variables, el número 8 equivalente, que es el de la fila 14, ¿cierto? Hay un 1 en la variable A. Entonces, 1 por 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8 por 1, 8. Y mire, verá que no hay nada, que los ceros están a su derecha en las siguientes variables.
la de menor peso, que es en la variable B, la siguiente de menor peso, que es la variable C, y la de menor peso, la última, que es la más bajita de en peso, que es la variable D. Entonces, 1 por 2 a la 3, 8. Entonces, mire que en 4 entradas, el número 8 es como tener un 1 a la izquierda y 3 ceros a la derecha. Vamos a suponer, vámonos a la fila 19. En la fila 19 tenemos el equivalente del número decimal 13. 13 es igual a 8 más 5, ¿cierto? 13 en decimal es igual al número 8 más 5. Entonces, eso que teníamos del número 8, ya sabemos que ahí tenemos que tener un 1 en la columna de la variable A, que es la de mayor peso, para el 13, porque 13 en decimal es igual a 8 más 5. Entonces, 8 en binario es 1 por 2 a la 3, ¿cierto? Me falta... este me quedó mal hecho, me parece. Un momentico, yo miro el 12, es este. Este me quedó mal hecho. Ahí no va el 1. Sí, ahí va el 1. Me quedó mal hecho, me disculpan, perdón un momentico. Aquí va el 1, aquí va el 0 y aquí va el 1, exacto. Mire, ahí hice una corrección ahí rápidamente. Exacto, entonces el número 13 es 8 más 5, pero resulta que 8 más 5, el 5 en binario es como tener el 4. ¿Y el 4 es cuánto? 2 a la 2, ¿cierto? Entonces, en el campo de la variable B, que es 2 a la 2, debo tener un 1 para el número 13. Entonces, 8 más 4, 12. Me falta un 1. Y el 1 es el de menor peso, el de toda la derecha. Entonces, mire que el número 13 es 1, 1, 0, 1. Contando de izquierda a derecha, sabiendo que el número de la izquierda es el de mayor peso y el número de la derecha es el de menor peso. El número de la izquierda es el de mayor peso y el número de la derecha es mayor peso. ¿De acuerdo? Entonces, les quería mostrar esta tabla de verdad que les va a servir para todos los ejercicios que vayan a hacer en lo sucesivo desde el punto de vista binario, equivalente decimal para todas las operaciones. Porque la álgebra booleana es eso, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comparaciones, cuentas con unos y ceros. Recuerde que un 1 más 1 en electrónica lógica digital, en suma binaria, es 1 más 1 es 1. O sea que pongo un 1 y llevo un 1. Por ejemplo, para un contador eso me sirve, ¿cierto? Porque 1 más 1 es 1. No puedo decir que 1 más 1 en binario es 2, es 1. Pero hay uno que queda ahí como pendiente. Ese 1 lo puedo poner en un contador, en un registro de desplazamiento para que pase en la siguiente cadena, para que arrastre. Por ejemplo, en un reloj digital. El reloj digital es así. Entonces, les hago esta como comparación desde el punto de vista binario para que ustedes lo tengan presente. Entonces, esta es la antesala de todo lo que es la electrónica lógica digital. Las tablas de la verdad. Y vuelvo y les hago hincapié en lo siguiente. Cuando ustedes en algún ejercicio no sean capaces de demostrar una operación con lógica matemática, o sea, la lógica booleana, la matemática booleana, me lo pueden demostrar con tablas de la verdad. Obviamente que sea correcta, ¿no? Pero existe una herramienta que desde ya se las voy a decir, que se llama el Boolean TT. Es una aplicación que ustedes las pueden bajar por Android, pues no la vamos a aplicar desde ahora, esa en realidad la vamos a empezar a aplicar desde la siguiente clase y como comprobación, no para hacer los ejercicios, inclusive en la clase 3 y en la clase 4, pero nos sirve para hacer comprobaciones de que las respuestas me quedaron bien o mal. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer las correcciones y demás. Eso era lo que les quería mostrar desde el punto de vista de las tablas de la verdad. Entonces, ¿en qué consiste? Me devuelvo aquí al curso, a la plataforma. Les voy a compartir la plataforma, pero antes necesito que conformemos los grupos de trabajo. Porque para poder hacer estos talleres les recomiendo que lo hagan en grupos. Entonces... permítame un momentico, yo tomo nota aquí de algo. Asistencia a todos. Profe, cuando hablamos de grupos, más o menos, ¿cuántas personas son? Vean, son 17 participantes. Entonces yo creería que un número prudente, no exagerado, aunque podríamos hacer 8 grupos de 2 y uno de 1. Darían 17 personas. Pero yo pienso que por cuestiones de trabajo, de responsabilidades y todo, podríamos hacer 3 grupos de 4 y uno de 5. Y con eso conformamos los grupos de trabajo. Entonces,
Eso es lo que debemos hacer inmediatamente para poder empezar a trabajar con el taller, y yo les diría más o menos cómo sería el planteamiento para realizar el taller, grupos de trabajo. Entonces, empiezo grupo 1. Yo le tengo el de 5, profe. ¿Cómo? Ya le tengo el grupo de 5. Dígame. Duvernay Toro. Momentico. Grupo 4. Pues Duvernay Toro. ¿Qué más? Johan Andrés Vargas. Johan Andrés Vargas. ¿Listo? ¿Qué más? Brian García. Brian García. Correcto. Néstor Alfredo Calderón. Néstor Calderón. ¿Y? Eliana Maya. Elian Amaya. Listo. Ahí tendríamos el primer grupo. Yo lo bauticé como el grupo 4. A ver, otro grupo, por ejemplo, el grupo 3. ¿Quiénes se postulan para el grupo 3? Ojalá 4 personas. Váyanse postulando y ahí vamos cuadrando, muchachos. Y Angie. Muchachos. Profe, en ese grupo podemos estar Oscar Góez, Sebastián Ramírez. Oscar Góez. Momentico. Me equivoqué aquí en una cosita. Oscar Góez. ¿Qué más? Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Sí. No sé si con el compañero que hemos trabajado, Pedro Montealegre, se quiere hacer con nosotros ahí. ¿Qué dice Pedro? Hágale, todo bien. Listo, Y Pedro, te alegro. Sería Luis Carlos Pozo, no sé si quisiera. Luis Carlos Pozo. No, Luis Carlos, ¿está de acuerdo? Sí. Sí, claro, no hay problema. Listo, entonces vean, ahí ya vamos conformados dos grupos. Profe, Sí, dígame. vamos a trabajar Angie y mi persona, Cristian David. Angie Rincón y Cristian David Arango. Listo. ¿Quién más se quiere unir a ese grupo de Angie Rincón y Cristian David Arango? Voy yo, profe, Diego Celis. Diego Alejandro Celis. Listo, Diego Alejandro Celis, correcto. Falta uno de ese grupo. ¿Quién más se quiere unir a ese grupo? Pues yo me uno ya y... Cristian Camilo Roa, ¿cierto? Sí. Cristian Camilo Roa. Entonces ahí estaría el tercer grupo, que quedaría Angie Rincón, Cristian David Arango, Diego Alejandro Celis y Cristian Camilo Roa. Listo. Y por descarte queda el primer grupo. Recuérdeme quiénes son entonces, para yo no tener que ponerme a buscarlos acá. Señor. Falto yo, Brian Camilo Bermúdez. ¿Quién, perdón? Brian Camilo Bermúdez. Brian Camilo Bermúdez. ¿Quién sería el otro compañero? Profe, yo, Andrés Felipe Fajardo. Andrés Felipe Fajardo. ¿Quién más? Faltan dos. Me faltan dos. Muchachos, si me ayudan ahí. Profe, si no estoy mal, creo que todavía faltan 3 compañeros. Falta Fabio Andrés Ramírez, Oscar y Hauer. Andrés. Son 5 grupos, profe. Entonces, un momentico. ¿Quién se quiere unir a Brian Camilo Bermúdez y Andrés Felipe Fajardo? Yo me les uno. Fabio Ramírez, ¿cierto? Sí. Perfecto, ahí van 3. Por ahí en el chat escribieron, profe. Perdón, yo un momentico. Hay uno que no tiene micrófono. Ah, sí, perdón, yo miro. Miremos a ver. Daniel García. Daniel García, profe, yo soy de Armenia. Aún no tengo grupo. Daniel, ¿a quién se quisiera unir? Daniel se quiere unir a ese grupo 1, al de Brian Camilo Bermúdez, Andrés Felipe Fajardo y Fabio Andrés Ramírez.
que me conteste ahí por el chat. Profe, si ellos están de acuerdo de una. ¿Qué dicen, muchachos? Lo anexamos ahí. Pues por mí no hay problema. Entonces, vea, hagamos esa prueba inicialmente, ¿cierto? Porque de pronto en la segunda o tercera tutoría yo me doy cuenta si de pronto hay que recargar o descargar un grupo y tratar de balancear un poquito mejor las cargas. No se preocupen que yo les colaboro en eso. Yo ya tengo experiencia en eso y no es tan complicado. Es como el seguimiento que uno hace. Cristian Camilo, ¿pueden pasar los números del grupo de Celis? Listo. Bueno, entonces mire que tengo aquí 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí tengo 17 personas. No sé quién más. Ah, falta John Sinhauer. John Sinhauer, ¿a cuál grupo se quiere adherir ahí? Vea, está el grupo de Angie, está el de Brian Camilo, está el de Oscar Góez. ¿A cuál de esos se quiere unir? Profe, pues yo me iba a hacer con Oscar. Con Oscar, ¿dónde está? Con Oscar Góez. Oscar Góez. No, Oscar Ramírez. Oscar Ramírez, ¿dónde está? No lo veo aquí. No, profe. ¿Ustedes se quieren hacer solos o qué? Pues sí. Sí, profe. Bueno, entonces yo les hago el seguimiento. Entonces aquí voy a poner John Sinhauer y Oscar Ramírez. Sí, señor. Listo. Entonces por ahora los dejo así. Entonces quedarían conformados 5 grupos. Ya quedan oficialmente así establecidos para iniciar. Entonces ahora sí podemos, si yo veo que hay un desbalanceo, hay que recargar algún grupo, muchachos, yo hago las consultas previas y todo eso para ver cómo hacemos balanceo, ¿de acuerdo? Entonces miren, ya con esta conformación de grupos podemos empezar a trabajar la parte del taller. Quiero hacerle la inducción del taller, les voy a compartir en plataforma. Nos quedan media horita, yo sé que no es mucho tiempo, entonces de una vez les voy a decir cómo sería la situación. Permítanme un momentico, porque de pronto el taller lo vamos a hacer más corto. Lo que pasa es que en esta primera tutoría, como hay que hablar de tanta cosa, entonces miren, ahí les compartí plataforma y me voy a meter al taller 1. ¿El taller 1 qué dice? Permítanme un momentico. Permítanme un instante. Ahí ya están viendo todos el taller, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces dice, realizar los ejercicios, guardarlos y subirlos a la plataforma con el nombre Taller 1 y siempre será así uno. En este caso era Taller 1 y los nombres de los participantes del grupo. Entonces les ruego el favor, desde ahora, desde el principio, no se les olvide grabar el nombre del archivo que suban a la plataforma con decir Taller 1 y los nombres de los participantes. Porque con eso a mí me queda muy fácil hacer el seguimiento, tanto para plataforma y hacerle la retroalimentación en plataforma, como subirle las notas parciales que vayan teniendo y que se vayan valorando al archivo en Excel. Les ruego ese favor. Entonces en el taller 2 sería, por ejemplo, el primer grupo, entonces, por decir el grupo de Angie, entonces uno diría taller 1, Angie y tal y tal y tal, los fulanos, los nombres de todo el grupo. Sean en la extensión del archivo que manejen, Word, PDF, Excel, lo que sea. Les recomiendo que para este primer taller, el archivo por facilidad que pueden manejar es Excel. Excel, porque ustedes pueden conformar las tablas de la verdad parecido a como ese ejemplo que les subí en plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Miren que el taller está larguito, está carnudito. Entonces, ¿qué les sugiero? Miren, dice, realizar los ejercicios, guardarlo y subirlo a la plataforma siempre con el nombre del taller, o sea, taller 1 o taller 2, y los nombres de los participantes de acuerdo a cada grupo que acabamos de conformar. Llenar las tablas de la verdad para las siguientes funciones. Ojo, para las siguientes funciones. Entonces, miren, por ejemplo, están los 5 primeros puntos. Y el segundo punto que es realizar la tabla de la verdad para las funciones f igual a a más b por c negado y la función g que es a más b, todo factor por a más b negado más c negado.
Ustedes dirán, uy, madre, qué cosa tan berraca. Entonces les voy a facilitar las cosas. Háganme los dos primeros ítems del punto 1, que son el ítem 1.1 y el 1.2, y el punto 2. ¿Por qué? ¿Por qué quiero así? Porque aquí ya empezamos a jugar con un poco de comparaciones y cosas que nos van a servir para las clases sucesivas y empezar a hablar de las reglas del álgebra de Boole y las reglas básicas, la ley conmutativa, la ley distributiva, la ley asociativa y un poco de cosas, ¿sí? Y luego en la clase 3 ya completamos todos los teoremas del álgebra de Boole con los teoremas de De Morgan y las leyes madre, se me olvidó el término, se me olvidó. Bueno, entonces resulta que les voy a poner punto 1.1, 1.2 y el punto 2. ¿Por qué les decía el punto 2? Realizar la tabla de la verdad para ambas funciones. ¿Qué le da la función a más b por c negado y la función a más b factor d por la, entre paréntesis, a más b negado más c negado? ¿Por qué? Porque esas dos funciones, la tabla de la verdad de cada una de ellas le debe un resultado. Y ese resultado deben compararlo a ver si es igual o no. Si es igual, ustedes me deben decir si es igual y la conclusión, ¿cierto? ¿Qué conclusiones traen los resultados de las dos funciones? Y si es diferente, ¿por qué es diferente? Entonces, por eso les pongo el punto 2 y al menos el 1.1 y el 1.2. ¿Cómo lo harían? Miremos un detalle. En el punto 1.1, que es una función que es a negado por b por c, más a por b negado por d negado, más a negado, más b negado, más c por d negado. Ojo, hay que hacer el siguiente análisis. ¿Cuántas variables estamos manejando acá en esta primera función? ¿Cuántas variables? 3. ¿Cuántas? 4. Estamos manejando A, B, C y D. Son 4 variables. Con 4 variables estamos manejando 2 a la 4, 16 combinaciones. O sea que en realidad es como si contáramos desde el 0 hasta el 15. O sea que en la tabla de la verdad de conformación que hicimos de ejemplo, tiene que coger, es como el equivalente de las 4 variables, ¿cierto? Para poder hacer este ejercicio tiene que tomar como ejemplo esa plantilla de las 4 variables, porque es como contar en 16 combinaciones del 0 al 15, en decimal, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hacer la tabla de la verdad como está ahí en esa plantilla, A, B, C, D, y la hacen tal cual, A, B, C, D. En la siguiente columna pueden hacer el A negado, ¿cierto? En la siguiente columna, nuevas columnas, ¿no? En la siguiente columna en Excel, de ese primer punto 1.1, pueden hacer la operación B por C. B por C como lógica decimal. B por C, recuerden que es una multiplicación lógica. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 1. 0 por 0, 0. ¿Sí? Entonces, la primera tabla de la verdad es las 4 variables A, B, C, D y la combinación de los números binarios y el equivalente decimal a la izquierda. Eso es lo primero que tienen que hacer. En la siguiente columna nueva meten el A negado. O sea que ustedes cogen todo lo que les dio del A, de la primera tabla original, y la niegan en una nueva columna. ¿Sí? En la siguiente columna nueva hacen la operación B por C. Entonces toman el valor de la columna B de la respectiva fila por C y lo ponen en esa fila correspondiente de esa fila para esa columna B por C. Entonces la nueva columna sería B por C. Después de esa columna B por C hacen una nueva columna que va a ser la columna A negado por B por C, que es el resultado de ese primer producto booleano, digámoslo así. A negado por B por C. O sea que para poder hacer el primer producto, que es A negado por B por C, fuera de la tabla de la verdad básica, tienen que hacer 1, 2, 3 columnas más. Una para la A negado, otra para la BC negado y otra que es el compendio A negado por B por C. En el otro producto, que es A por B negado por D negado, entonces ustedes lo que pueden hacer es una nueva columna que se llame
Ah, pero como esa de A ya la tienen, no la necesitan porque está en la tabla original. Entonces pueden hacer una que se llame la columna B negado y otra nueva columna que se llama D negado, ¿sí? Todo es con unos y ceros, porque la tabla de la verdad es con unos y ceros. Después de eso, entonces pueden decir que hagan la operación B negado, una nueva columna que se llame B negado por D negado. Y si quieren a lo último, hacen la columna que se llame A por B negado por D negado. Y así sucesivamente. Como ya tienen la otra que es más A negado y la A negado ya la tenían al principio después de la tabla de verdad original, ya tienen esa columna, entonces no hay problema, ¿cierto? Y la B negado también la tenían del segundo producto, entonces toman esa. Y el último producto que es C por D negado, entonces deben crear una nueva columna que se llama D negado y la otra que se llama C por D negado. ¿Cuál va a ser el resultado de la tabla de la verdad? Simplemente coger los resultados de la columna que se llame A negado por B por C, más la columna que se llame A por B negado por D negado, más A negado, más B negado, otra columna, más la columna C por D negado. Y ese es el resultado. Recuerde que como estamos en más, que son la operación lógica OR, ninguna respuesta le podrá dar más de 1 o más de 0, porque como estamos hablando con unos y ceros, si cualquiera de esas columnas en alguno de los renglones le da 1, ya la respuesta es 1. ¿De acuerdo? Si usted tiene 5 unos en ese renglón de esa combinación, la respuesta es 1. Si una sola de esas es 1, la respuesta es 1. Pero si en ese renglón correspondiente todas son 0, la respuesta será 0. Me hago entender más o menos de cómo sería. Les estoy expresando paso a paso más o menos qué es lo que deben hacer. Vuelvo y les repito, esta primera ejercicio no es tan sencillo. Ustedes me pueden consultar por el WhatsApp cómo lo van haciendo y podemos decir que podemos empezar ya. Es para hacer solamente el punto 1.1, el 1.2 y el 2. Solamente les voy a calificar esos 3 punticos. ¿Y cómo los calificaría? Al calificarle 3 puntos serían 3 puntos dividido en la nota que es 5, que sería el valor máximo, serían 1.66 por 3. O sea que si en cada punto sacan todo correcto, sería 1.66 para ese punto, 1.66 para el segundo punto y 1.66 para el tercer punto. ¿De acuerdo? Así sería la forma de calificar eso. Entonces, muchachos, manos a la obra. Bueno, les dejo también esta posibilidad. Si quieren escoger el numeral 1.3 y el 1.4, hagan el 1.3 y el 1.4. O el 1.4 del 1.5, hagan el 1.4 y el 1.5. Pero creo que para empezar y por facilidad, se les facilita, se les da mayor opción de posibilidades de que les saquen bien si toman el numeral 1.1 y el 1.2 y el 2 sí, hacer los 2 puntos. ¿De acuerdo? Tengo una consulta, profe. Dígame. Profe. Sí, dígame. Si yo hago por ejemplo, en el ejercicio 1.1, toda la operación de A negado por B por C, o sea, la 1 toda me altera el producto, o sea, me altera el resultado, como usted me está diciendo que lo puedo. Si es capaz de hacerlo todo de una, hágalo, pero le cuento, fácil equivocarse, es más fácil hacerlo por pasos. Eso es lo que o sea, no de pronto no me puede, no, o sea, el resultado es el mismo. El resultado no me altera. Vuelvo y le digo, el resultado tendrá que ser el mismo, pero si no se equivoca, pero resulta que uno en la cabeza a veces no es capaz de abstraer todo eso de una, ¿sí me entiende? De hacer toda la operación de una. Entonces, por eso le recomendé que hicieran el ejercicio, todos los ejercicios paso a paso. Perfecto, bueno, señor. Ojo con eso. Igual pueden buscar ayudas en internet para hacer las operaciones y todo, pero es bueno que lo vayan haciendo. ¿Quién es? Luis Carlos Pozo, el grupo de Luis Carlos, ya le digo quién es. Profe, ¿y todos lo subimos o solo uno lo sube con el nombre? Con uno solo que lo suba es suficiente. Con uno solo que lo suba es suficiente. Listo, profe. Gracias. Luis Carlos, el grupo suyo es el grupo 3, que está conformado por Oscar Góez, Sebastián Ramírez, Pedro Montealegre y Luis Carlos Pozo. ¿De acuerdo?
Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, muchachos, manos a la obra. Yo creo que en esta media hora, en estos 20 minutos que nos quedan realmente, pueden hacer algo. Por ejemplo, trabajar el punto 1.1. Y me van diciendo y yo les digo, sí, está bien, no está bien. Ustedes me escriben por el WhatsApp y yo les voy contestando. En fin, si lo quieren hacer, ustedes abren sus grupitos internamente entre cada agrupación y hacerse sus consultas, o alguno del grupo me hace la consulta, no hay ningún problema. Yo para eso estoy. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Menos a la hora. Listo, profe. Bueno. Yo aquí estoy muy pendiente de cualquier consulta, cualquier pregunta que me hagan. Si la quieren hacer para todos, háganla, no hay problema. Si yo estimo conveniente en un momento compartir alguna aclaración para todos, también la haré, no hay ningún inconveniente. Me disculpan y vuelvo y les repito por ser la primera tutoría que hay que hablar de tanta cosa, que hay que conformar y aclarar tantas vainas. Pero bueno, cumplir el objetivo de la primera tutoría. Ya es que ustedes hagan mínimamente esos ejercicios y cualquier consulta me la puedan hacer, no hay ningún inconveniente. Yo creo que como ya entramos al taller, yo puedo cerrar o detener la grabación porque entramos al área de taller